Buen día, hermanos. Reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. La meditación de este día se titula Orando por gracia y sabiduría. Está basada en el libro de Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Cuando escuchamos que en una empresa o en un negocio cierta persona es reconocida por su trabajo y buen desempeño, le expresamos nuestra felicitación. Tal vez algunas personas piensen, él sí tiene facilidad para hacer ese trabajo. ¡Qué buena suerte! Hizo el esfuerzo y obtuvo el buen resultado. Pero pocas veces nos detenemos a pensar si Dios tuvo algo que ver en esta situación. En la Biblia, en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículos 12 y 13, leemos: Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Hermanos, aquí nos dice que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Cuando seamos reconocidos por realizar algún trabajo, no dudemos en orar dando gracias a nuestro Dios, porque Él nos bendice y hace que nos vaya bien en la vida, y roguemos que nuestro testimonio sea para su gloria. En los versículos 15 y 17 del pasaje en Efesios capítulo 1 dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando el apóstol Pablo recibió informes de la iglesia de Éfeso, dio gracias a Dios por el buen testimonio que estaban dando de su fe y del amor que tenían para con los santos. Hermanos, hoy en día muchas veces lo que nos impulsa a orar son los problemas, las dificultades, las enfermedades. Pero en el caso del apóstol Pablo, lo que le impulsó a orar eran cosas positivas, el buen testimonio de los hermanos de Éfeso. En muchas ocasiones, nuestras oraciones no tienen este mismo motivo y son ciertamente más bien cosas personales. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Tenía por costumbre orar por los hermanos. Podemos hacer una extensa lista con las citas bíblicas de las veces que el apóstol Pablo dijo que estaba orando por alguien. Lo podemos leer en Romanos capítulo 1, versículo 9, en Filipenses 1:3, en Colosenses 1:3, en Primera de Tesalonicenses 1:2, en Filemón 1, versículo 4 y más. Él oró por mucha gente. No oraba por sí mismo, sino para que nuestro Dios les diera sabiduría y entendimiento, les diera revelación en el conocimiento de su voluntad a través de su palabra. Nuestra vida, la vida de todo creyente, debe centrarse en el conocer y saber más de Dios, como es revelado por su palabra. En ella podemos encontrar sabiduría para corregir ideas falsas o erróneas y saber verdaderamente quién es nuestro Dios. En los versículos 18 y 19 del pasaje dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. A veces no entendemos las cosas hasta que nos las explican. Aquí el apóstol Pablo nos dice que solo el Espíritu de Dios nos revela
que existe una esperanza más segura y duradera en la vida. El saber que Dios nos ha llamado y que tiene un llamado específico para nosotros. La esperanza de que Él nos ha llamado tiene la perspectiva puesta en el futuro. El creyente tiene un futuro glorioso en la resurrección. Tiene vida eterna, la libertad de la esclavitud del pecado y la justificación. Los cristianos de Éfeso y nosotros deberíamos saber a quién servimos, a quién amamos. Amamos al Dios viviente, lleno de poder, que usa su fuerza en favor de su pueblo. El apóstol Pablo, en esta ocasión, oró pidiendo bendiciones que él creía que eran importantes para orar para los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios ha puesto bendiciones espirituales en su Hijo, en el Señor Jesús, pero nos pide que las busquemos y las obtengamos por la oración, que se las pidamos. Es importante que oremos como el apóstol, pidiendo lo mismo para nuestros hermanos de la iglesia y para nosotros mismos. Aún los más excelentes cristianos necesitan que se ore por ellos. Y aunque sepamos del bienestar, que están bien nuestros amigos y familiares, los cristianos debemos orar pidiendo gracia, sabiduría y gracias por las bendiciones recibidas. En los versículos 20 y 21 del pasaje en Efesios 1 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El apóstol aquí nos describe el gran poder de Dios y quiere que los efesios y nosotros conozcamos que ese poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos y lo llevó al cielo después de su resurrección, este poder es el mismo que obra en nosotros por la fe en Cristo y por la gracia de Dios. En los versículos 22 y 23 del pasaje dice: y se sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El apóstol afirma con claridad en este versículo que Cristo es la cabeza del cuerpo que es su iglesia y que al estar unidos a Él, todos nosotros estamos bajo su autoridad. Cristo es nuestro Salvador. Él suple las necesidades de todos los que confiamos en Él y les da y nos llena de bendiciones en la más rica abundancia. Hermanos, pidamos a nuestro Dios que nuestro testimonio sea como el de la iglesia de Éfeso. Oremos pidiendo gracia y sabiduría a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra vida y nuestro testimonio sea para su gloria. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.